Buenas tardes, profesor Ricardo Salvatierra. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas del curso de Derecho Procesal Penal 2. Vamos a hacer una simulación de audiencia sobre la tutela de derechos. Somos el grupo número 1, conformado por Carguapoma Fabiana, quien va a hacer el rol de la abogada del ministro, Salazar Caroline, que va a hacer el rol de fiscalía, Silverio Resines Milagros, que va a ser el rol de abogada del secretario general, y quien le habla, Fuentes Hernández Nicole, quien va a ser el papel de juez. Buenas tardes con todos los presentes, señorita fiscal, señoritas abogadas de la defensa, siendo las 3:30 de la tarde del día 15 de septiembre del 2020 en esta sala de audiencias con el objeto de atender solicitud de tutela de derechos, solicitada por la defensa técnica de los investigados Tomás Che Gálvez y Felipe Rodríguez Calderón, ministro y secretario general respectivamente, en las diligencias preliminares que se le sigue en su contra, por la presunta comisión del delito de colusión agravada y negociación incompatible. Para efectos de registro, se deja constancia de la presente incidencia asignante 1838-2020, a efectos de precisar la existencia de ley. Se precisa que esta audiencia tiene carácter de pública, está siendo grabada en registro de audio, tal como lo dispone el inciso 2 del artículo 361 del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 26 del Reglamento General de Audiencias. La dirige Nicole Fuentes Hernández, jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Colusión Agravada y Negociación Incompatible. Con fines de acreditación, se le concede el uso de la palabra Fiscalía. Gracias, señorita juez. Buenas tardes con todos los presentes. Comparece ante su despacho como representante del Ministerio Público, la fiscal Salazar Carola y Alejandra, con domicilio procesal en Avenida Jesús María, 830, Distrito y Departamento de Lima, y con casilla electrónica 57912. Muchas gracias. Se concede la palabra a la abogada de la defensa para que pueda acreditarse. Buenas tardes, magistrada. Quien se acredita es la abogada Fabiana Corrapoma Guamán, con DNI 730-15617, con registro CAE 51259, con domicilio procesal en la avenida Bolognesi 345 Lima, como abogada del imputado Tomás Sánchez Gálvez. Gracias. Continúe, abogada. Buenas tardes, magistrada. Quien se acredita es la abogada Araceli Milagros Silveira Resines, con DNI 726-23-673, con registro del Colegio de Abogados número 123445, con domicilio procesal en la avenida Óscar Benavides 1444 del Distrito de Cercado de Lima, provincia de Lima, como abogado del imputado Felipe Rodríguez Calderón. Gracias. Siendo que no existe ninguna oposición para la realización de esta audiencia, se declara válidamente instalada la misma, atendiendo a la naturaleza del pedido. Esto es la solicitud de tutela de derechos. Señoritas abogadas, tienen ustedes el uso de la palabra en el extremo al cual se han hecho referencia. Gracias, señorita jueza. La defensa interpone la solicitud de tutela de derechos por los siguientes fundamentos. Los hechos de la investigación que es llevada en contra de mi patrocinado por el delito de colusión agravada y negociación incompatible comprende la existencia de una prueba ilícita recogida y reconocida por el Ministerio Público, que llegó a sus manos de manera anónima mediante sobre cerrado que contendría un USB con 3 filmaciones, en donde se presume la supuesta coordinación entre mi patrocinado y su secretario, sobre el favorecimiento de una empresa privada para la celebración de 2 contratos con el Ministerio a su judicatura. Además, se involucra a un miembro del Comité Especial de Servicios Informáticos, todo con el supuesto hecho de que la empresa privada gane mencionadas licitaciones. Dicho esto, es evidente que se configura que la prueba es ilícita en mención al artículo 155, inciso 2 del nuevo Código Procesal Penal, que nos dice que toda prueba debe ser admitida a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. Usted, señor juez, es la que decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado, y solo se podrá excluir las que no son pertinentes y prohibidas por la ley. Gracias. Continúe, abogada del secretario general. Complementando lo dicho por la defensa del otro imputado, queremos hacer mención a que mediante un escrito de número 1808 del 2020,
presentado ante el Ministerio Público, solicitando que se excluya todo material probatorio obtenido, debido a que dicha afirmación era un medio probatorio obtenido con vulneración a los derechos fundamentales como lo es el secreto e inviolabilidad a las comunicaciones. Y este tiene su fundamento en la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. Como se comprende, la comunicación con los demás vincula el libre desarrollo de la personalidad con la naturaleza social del ser humano. La comunicación con los demás es un bien necesario a la persona cuya naturaleza es social, lo que hace necesario que se exprese en otros sentimientos, ideas, posiciones. Por consiguiente, posterior a este escrito, fue presentado al fiscal y después dicha fiscalía negó la solicitud de tutela de derechos, sustentando que se seguirían las investigaciones con las afirmaciones obtenidas, ya que son de interés público. Dicho esto, en la sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de enero del 2003, del caso de Rodolfo Berrospi Álvarez, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, en fundamento al número 3, se refiere al derecho reconocido en el inciso 10 del artículo 2 de la Carta Magna, como la previsión de que dichas comunicaciones y documentos privados sean interceptados o que acceda a su conocimiento quien no esté autorizado, se afirma que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados tiene eficacia erga omnes, es decir, garantiza su no penetración o conocimiento por terceros. Se trate de órganos públicos como particulares, ajenos al proceso de comunicación. Gracias. Ministerio Público, prosiga, argumente su posición. Señorita juez, con respecto a la prueba ilícita mencionada por la parte de la defensa, bueno, mucho antes de iniciar con las respectivas diligencias preliminares en contra de los investigados por la presunta comisión de delito de colisión agravada y negociación incompatible, debemos tener en cuenta lo siguiente. Un ministro es un servidor público denominado empleado público, por lo cual presta su actividad para la realización de fines de interés público mediante el cual podrá desarrollar y o desempeñar sus actividades en nombre de la nación, y como tal, de servir los intereses estrictamente comunitarios, es decir, de la sociedad. Y sí, efectivamente se nos hizo llegar a nuestro despacho de manera anónima un sobre que contenía un USB con 3 firmaciones, donde se aprecia a ambos investigados se encontraban coordinando respecto de 2 contratos en los que una empresa estaba celebrando con el ministerio, de los cuales figuran ser el ministro y el secretario general, respectivamente. Esta prueba fue enviada con el fin de detener estos actos ilícitos por parte del ministro y su secretario general, ya que estarían incumpliendo con su rol principal, que vendría a ser el velar por la sociedad en general, buscando los intereses públicos, netamente públicos, más no, como se muestran en los videos, son intereses privados y particulares como para uno mismo. De este modo es que, de acuerdo al... no hemos vulnerado ninguno de los derechos fundamentales del cual se menciona, por lo cual, además, en dichos videos se puede apreciar que el ministro le indica al secretario general que debe coordinar con 2 de los integrantes del Comité Especial de Adjudicación de Servicios Informáticos para ofrecer a una empresa privada que esté postulando en este entonces con el objeto de lograr que se gane dichas licitaciones convocadas. También se escucha y se ve claramente que el referido ministro se estaba interesando precisamente en este caso, diciendo que sí o sí dicha empresa debe ganar dichas convocatorias y que seguirán ambos coordinación. Y que además se citará en su despacho al presidente del dicho comité para el objetivo propuesto. Es así que se ve en dichas pruebas que como estas convocatorias, es que supuestamente tienen que ser netamente de carácter claro y transparente, garantizan todo lo contrario. Y es por ello que continuamos con las diligencias preliminares respectivas en contra de los investigados. Gracias. ¿Alguna réplica por parte de la defensa técnica, abogada del ministro? Asimismo, el artículo 159 del Código Procesal Penal señala que el juez no podrá utilizar directa o indirectamente las pruebas que se han obtenido
vulnerando el contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Seguidamente, observamos también el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, que nos menciona la legitimidad de la prueba, en mención a que este medio de prueba debe ser valorado solo si se ha obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo, por lo que carece de forma legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, la inobservancia de cualquiera de estas reglas de garantía constitucional establecidas a favor del procesado no podrá hacerse valer en superficie. Mencionado esto, se evidencia una violación a su derecho fundamental de libertad de comunicaciones y de secreto, tras haber sido grabado sin consentimiento y expuesto de manera pública y en mención al artículo 2, inciso 10 de la Carta Magna. Gracias. Abogada del secretario general. A lo mencionado con anterioridad, y conformidad con el artículo 2, inciso 10 de la Carta Magna, nos dice que no tiene efecto legal los documentos privados que han sido abiertos, incautados, interceptados o intervenidos en la existencia de un mandato judicial debidamente motivado. Además que en el ámbito procesal penal, la prueba prohibida se encuentra expresamente reconocida en el artículo 159 del nuevo Código Procesal Penal, cuyo texto dispone que el juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración al contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Como ya lo he mencionado con anterioridad, estamos hablando concretamente de la vulneración del derecho fundamental del secreto e inviolabilidad de la comunicación, como se puede ver en dicho Código Procesal Penal. Menciona la prohibición de que el juez pueda utilizar determinados medios que fueron obtenidos mediante la violación de dichos derechos fundamentales, como es el caso de estas tres filmaciones que se grabaron de manera ilícita. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a la señorita fiscal. Gracias, señorita. Pues, en la sentencia del Tribunal Constitucional del 27 de octubre del 2010, el citado caso Alberto Quimper Herrera, el Tribunal Constitucional reconoce el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, como todo otro derecho fundamental, no es absoluto, ya que admite injerencias legales siempre que cumplan con las ciertas exigencias, las que determina teniendo siempre como base en este tema. La sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Estel y otros versus Brasil, el Tribunal Constitucional desarrolla injerencias y características que deben presentar las injerencias de las comunicaciones y los documentos privados. Tales son los casos de injerencias que estén previstos en ley, que la finalidad de las injerencias sean legítimas, y que las injerencias sean idóneas, necesarias y proporcionales en una sociedad democrática, lo cual nosotros cumplimos con dichos requisitos de acuerdo a esta prueba que se nos emitió de manera anónima, y por la cual no fueron, como mencionaron anteriormente, sobre la interceptación y la incautación de pruebas, de documentos. Nosotros no interceptamos ni incautamos nada, más bien la prueba llegó a nosotros de manera anónima, de modo que no hemos vulnerado ninguno de los derechos de los imputados. Además, se aprecia que ambos imputados son personas, como ya mencioné anteriormente, públicas, gozan, claro, como todo el mundo goza de derechos fundamentales, pero en este caso son excepciones, porque estos son miembros, por decirlo así, del Estado que tienen que tener una transparencia, y como ya lo mencioné con anterioridad, este contrato o convocatoria es de manera general, de modo que no deben haber ni transparencias, ni secretos, etc. A raíz de esto es que iniciamos con las respectivas diligencias preliminares dentro del plazo establecido, citando e interrogando al secretario general y otros imputados más. Continuando las investigaciones, interrogamos a varios testigos quienes sospechaban de estas acciones raras del ministro con la empresa mencionada anteriormente. Con respecto a la mención sobre la prueba por parte de la defensa amparada en el artículo 159 del Código Procesal Civil, asimismo, en el artículo siguiente, acerca de la confesión, que lleva como título el valor de la prueba de la confesión, en el artículo 160, en sus incisos B y D, nos habla que la confesión, para ser
procesal debe constituir en la admisión del imputado en los cargos o que la imputación sea formulada en su contra, es decir, en contra del imputado, y en la que solo tendría valor probatorio cuando sea prestada libremente en estado normal de las facultades físicas, lo que sí lleva como requisito en nuestra facultad, de acuerdo a la intervención que le hicimos a los trabajadores del Ministerio del Área de Defensa, entre uno de ellos admitió y declaró que había colocado una cámara escondida, porque se había enterado que existía una empresa que estaba siendo favorecida en sucesivas licitaciones y que él y otros trabajadores sospechaban del ministro. Asimismo, que otra de los requisitos es que sea sincera, y es lo que nos garantizó en su declaración uno de los trabajadores. Es por esto y en mención de nuestra Constitución, la cual prevé pruebas expresamente prohibidas. De este modo, y basándonos en el artículo 139 de la Constitución, en la que faculta a las justificables a postular los medios probatorios que justifiquen sus afirmaciones en un proceso dentro de los límites y alcances de la Constitución y la ley. Y por eso que rechazamos la solicitud de exclusión del material probatorio obtenido por parte de los investigados, debido a que consideramos que este viene a ser un medio probatorio justificable para el inicio de la investigación correspondiente en su contra, y por eso se consideró que esta prueba no puede ser descartada por medio de investigación, ya que, como mencioné con anterioridad, hay ciertos artículos que amparan el medio probatorio estipulado en este caso por parte de uno de los trabajadores, que se nos otorgó de manera anónima a nuestro despacho. Eso sería todo. Gracias. ¿Alguna réplica que ofrezca el abogado del ministro? Por último, señorita jueza, queremos hacer mención del acuerdo plenario número 4 del 2010, el cual nos dice que a través de la audiencia de tutela se podrá solicitar la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente, así como también hacer referencia y afirmar lo mencionado en el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, el cual, como ya hemos mencionado anteriormente, nos habla de la posibilidad de atacar el material probatorio obtenido ilegalmente, el cual deriva del reconocimiento del principio de legitimidad de la prueba. Se instruye que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Gracias. Gracias. Abogada del secretario general. Sí. Escuchando lo planteado para el fiscal y que menciona que dentro de sus facultades está el poder solicitar su adjudicatura, la interceptación de comunicaciones, además de que menciona la comunicación con la convicción de que se ha realizado un delito sancionado con pena privativa de libertad, además de que menciona que mi patrocinado estaría gozando de una figura de servidor público y que por ende todos los temas relacionados a su persona son de interés público. No debemos olvidar que él tiene un derecho inviolable, que es el secreto y la libertad de comunicación. Además de que el Ministerio Público estaría protegiendo al testigo mencionado, quien sería el actor principal de la colocación de las cámaras escondidas dentro del despacho, que por ende es evidente la ilicitud de esta prueba, configurándose en todo sentido la vulneración a la intimidad, como lo menciona el artículo 154 del Código Penal, contra la violación a la intimidad, en mención a que nos dice: el que viola la vida personal, familiar, ya sea observando, escuchando o registrando un hecho, palabra, escrito o imagen, valiéndose de instrumentos de procesos técnicos u otros medios, estarían quebrantando esta norma. Es por ello que la Fiscalía no puede hacer uso de esta prueba, ya que vulnera los derechos fundamentales y a la vez también se configuraría un delito en contra de mi patrocinado, viéndose afectado en su imagen, reputación y trayectoria profesional como servidor público. Eso es todo. Gracias. Para concluir, ¿algo que agregar por parte del Ministerio Público? Claro, señoría. Asimismo, dentro del artículo 230 del Código Procesal Penal, estamos en facultad de solicitar al juez de la investigación preparatoria la grabación de comunicaciones telefónicas, radiales u otros, cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado por una debida pena respectiva.
Asimismo, la fundamentación principal del cual rechazamos la solicitud emitida por parte de la defensa se encuentra establecida en el numeral 1 del artículo 226 del código mencionado, ya que dentro de este, teniendo como título principal el capítulo séptimo del control de comunicaciones y documentos privados, menciona a las cartas, pliegos, valores, telegramas y otros objetos de correspondencia o envío postal en las oficinas o empresas, ya sean públicas o privadas, pueden ser objeto de instancia del fiscal al juez de investigación preparatoria, de intervención, incautación y ulterior apertura, así como lo establecido en el artículo 160 mencionado anteriormente, reforzando el fundamento de la prueba obtenida lícitamente y garantizando que a su vez no sea vulnerado ni el derecho al secreto ni a la inviolabilidad de las comunicaciones, como lo mencionan anteriormente. Además, el material probatorio es completamente legítimo, al igual que, como lo menciona la parte de la defensa, además de tratarse del derecho a la intimidad e inviolabilidad dentro de uno de los derechos fundamentales que tienen las personas, el primero y más fundamental, por decirlo así, recalcando, es el derecho a la igualdad y al trato, a la igualdad de trato y a la discriminación, por lo cual esta evidencia se basa en la que garantiza que este derecho fundamental y principal se estaba vulnerando en particular, ya que, como se ven en los videos, por parte del ministro y su secretario con la empresa, de algún modo estaban excluyendo a las otras posibles convocatorias de las otras empresas que podrían haber postulado, y por ello es que consideramos que dentro de los medios probatorios podemos usar como base y por la cual no es legítima la prueba que se ha estimado dentro del UCB. Muchas gracias, es todo mi descargo. Gracias. Por tanto, de acuerdo a los hechos expuestos por ambas partes, procedo a dar mi veredicto. El Código Procesal Penal establece la facultad de la defensa de entablar y presentar dicha solicitud de tutela de derechos según el artículo 71, inciso 4 del mismo Código, que opera en el supuesto de los derechos de los imputados goz, para hacer valer su derecho a la defensa y al debido proceso. Por tanto, voy a referirme al medio probatorio considerado ilícito en la controversia planteada en esta audiencia, puesto que efectivamente la defensa de los imputados la planteada como prueba ilícita, que no debería ser acogida en el proceso y menos en las diligencias preliminares, por gozar de una figura ilícita que vulnera los derechos fundamentales, como lo son el derecho de la libertad de comunicaciones y al secreto que menciona en nuestra Constitución Política del Perú, los que están mencionando los imputados. Además, en la jurisprudencia, en la sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de enero del 2003, caso Rodolfo Berrospi Álvarez, en donde la Sala Primera del Tribunal Constitucional, en el Fundamento 3, se refiere al derecho reconocido en el inciso 10, artículo 2 de la Constitución, como la prohibición que las comunicaciones y documentos privados sean interceptados o que acceda a su conocimiento quien no esté autorizado. Se afirma que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados tiene eficacia erga omnes, es decir, garantiza su no penetración o conocimiento por terceros, se trate de órganos públicos o particulares ajenos al proceso de comunicación. Por otra, la Fiscalía plantea que dicha prueba, que contendría la filmación de un acto ilícito, como es la colusión agravada y negociación incompatible, en favorecimiento a una empresa privada, mantendrá una causa justificable y daría inicio a la investigación. Este tribunal resuelve declarar fundada la solicitud de tutela de derechos presentada por las abogadas de Tomás Sánchez Gálvez y Felipe Rodríguez Calderón, ministro y secretario respectivamente. Señorita fiscal, ¿se encuentra conforme con la decisión o va a impugnar alguna apelación? Me reservo el derecho por hora, señorita juez. Señorita abogada del imputado del ministro, ¿se encuentra conforme con la decisión? Estoy conforme, señorita juez. Señorita abogada del secretario general, ¿se encuentra conforme? Conforme, magistrado. Siendo las 5:20, doy por concluida la presente audiencia y por finalizada la grabación del auto, procediendo a firmar la jueza y la especialista judicial de audiencia encargada de su redacción. Conforme a ley, doy fe. Gracias.